Una pregunta, Javier, que no, ya no me acuerdo bien de por qué no podíamos poner más de un campo como llave primaria en una tabla. Más de un campo como llave primaria. No, sí lo podemos este, poner, Ajá, pero no se recomienda, ¿no? No se recomienda porque nos va a afectar en operaciones de modificación de datos, insert, update, delete. ok, Entonces, o sea, sí podemos poner más de un campo que le llamábamos llave primaria compuesta por dos o más campos, llave primaria compuesta. Sin embargo, lo que decíamos era que no se recomendaba, ¿no? O sea, que fuera más de un campo. Entonces, lo que buscamos es siempre que sea, pues de preferencia un campo. ok, gracias. Sí, sí, si tienen esos casos, ah, si tienen esos casos, hay algunos donde no hay de otra, ¿no? O sea, tenemos que habilitarlo, ¿no? Pues ya decir, pues tengo las dos llaves, o bueno, los dos campos, ¿no? Como llave primaria. Entonces, a veces, pues ya no nos queda de otra, ¿no? Ahí nada más bien el tema es que si tenemos problemas de performance, sobre todo cuando estamos insertando datos o actualizando datos, esa puede ser una de las razones también. Entonces, si ya hay una llave primaria compuesta, es difícil quitarla. Dirían más, no imposible, ¿no? Entonces sí se puede quitar, pero habrá que ver cómo podemos sustituirla, ¿no? Por otra. Ese es el punto. Perfecto, gracias. Sí, sí, ahí yo escucho. Ah, a ver, pero ¿cómo apareces como Antonio? No, sí, efectivamente no estás. No, es que el problema ahí es que te dejaron estás en el grupo anterior. Déjame ver. Ujú. No, lo que tienes que pedir, pero ahí sí no es conmigo porque yo no manejo, déjame ver. Las inscripciones las hace directamente Educación Continua. Entonces, lo que tienes que pedir es que te cambien de grupo. Sí, 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 por favor, para que te... Ok. Sí, pero sí es que yo no tengo acceso para eso.
Entonces, para terminar que comentamos, bueno, ya habíamos visto buscar en internet, buscar tres versiones de manejadores. Ahí lo importante dijimos que distinguir entre la interfaz gráfica y el manejador de base de datos. Luego dijimos instala algún manejador. Decíamos que, bueno, ustedes deberían de instalar al menos dos manejadores, puede ser que ya tengan alguno, y sería instalar otro mm, para ver qué parámetros son los que nos piden modificar. Ya decíamos, hay varios parámetros que nos piden modificar, típicamente usuario, puerto, ruta, ¿no? De instalación, algunos servicios que se tienen o no que habilitar. Luego el punto 4 dice, identifica los servicios de dos manejadores. Eso lo dijimos que era dentro de servicios y ahí buscamos cuáles se instalan, ¿no? Eh, Generalmente tampoco no hay mucho problema porque empiezan con el nombre conocido del manejador, entonces lo podemos identificar. Luego dice, conéctate a dos manejadores de base de datos, determina el usuario y puerto de conexión. O sea, veíamos que tenemos que registrar el servidor. También ya dijimos que en algunos manejadores, interfaces gráficas, les ponen servidor o instancia, utilizan el concepto indistintamente, ¿no? Pero nosotros lo que dijimos es cada vez que hacemos una instalación, cada vez que hacemos del manejador de base de datos, es prácticamente estamos haciendo una instalación o lo que le llamamos una instancia de base de datos, un servidor de base de datos. Eso nos lleva a la conclusión de que en una computadora podemos tener más de un manejador de base de datos, ¿no? Y quizá aquí también vale la pena clarificar para ambientes de desarrollo o nosotros que estamos haciendo ejercicios de pruebas, etcétera, tener más de un manejador de base de datos instalado, digamos que es común, ¿no? Por temas de costos justamente, pero ya en ambientes productivos eso no se recomienda, ¿no? O sea, típicamente es como un solo manejador instalado en un equipo físico, ¿no? Inclusive, si nos vamos a la nube, en servicios de nube, también podemos tener el equivalente en máquinas virtuales, donde instalamos en cada máquina virtual un solo manejador. Justamente es para que no compitan por los recursos, ¿no? Lo que decíamos es principalmente es la memoria. Entonces, si yo tengo más de un manejador, pues los dos van a tratar de utilizar la memoria, el procesador, ¿no? Principalmente. Ok, luego dice, punto 6, crea un usuario en dos manejadores y comprueba la conexión. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? El 6, Sí. déjenme, Sí, que bueno, a lo mejor algunos ya lo hicieron, déjenme.
Aquí ven mi pantalla. Sí, 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 ya se sí. ve. Ok. Entonces decíamos, yo tengo aquí SQL, en este caso. Tenemos en todos en todas las interfaces, tenemos una sección, digo, hay varias depende del manejador, pero al menos siempre tienen una sección que es de seguridad, ¿no? Esta sección de seguridad depende del manejador, decíamos, pero al menos hay algo básico que se llama los logins o los usuarios. Generalmente les llaman logins, ¿no? Los logins son los usuarios con los que nos vamos a conectar a la base de datos. Entonces yo tengo varios o puedo tener varios usuarios para conectarme a esa base de datos. Entonces, si yo creo, en realidad es algo sencillo porque es un clic derecho, decimos New Login. Aparte, déjenme poner aquí un text, no le voy a poner, no sé ni en cuál voy. Aparte, aquí, bueno, particularmente en el caso de SQL, ven que tengo la opción de Windows y de SQL. Esto es porque SQL, al ser del mismo Microsoft, tiene una integración nativa con la seguridad de Windows. Entonces, siempre que se pueda, es recomendable utilizar la seguridad de Windows, porque la seguridad de Windows o del sistema operativo en general es más robusta que la seguridad de los manejadores de bases de datos. ¿Eso qué quiere decir? Dicho de otra manera, es que sería más fácil, si lo viéramos así, que nos irrumpieran o que nos eh, hackearan una cuenta de la base de datos a una cuenta de sistema operativo. En realidad eso es lo que sucede en general. Entonces, por eso es que aquí tiene estas dos opciones, que es de Windows o de SQL, ¿no? Entonces, ahora le voy a poner que sea una de SQL. Me pide un password, lo voy a poner. Esto se lo voy a deshabilitar porque quiere decir que ya saben que en, tenemos políticas para construcción de passwords, ¿no? O sea, ya sea en el de mayúsculas y minúsculas, el de eh, poner un cierto número de caracteres, un garabatito, etcétera, ¿no? Entonces, esas opciones de mayúsculas y minúsculas, etcétera, los manejadores no la tienen integrada, ¿no? O sea, aquí más bien me dice, si tienen esto, les dice que va a tomar la política de construcción de passwords que tienen en la máquina, ¿no? Entonces, yo ahorita no se lo pongo porque no quiero pensar en un password complicado, ¿no? Entonces le pongo uno sencillo. Y ya creo el usuario. Entonces, si se fijan, aquí ya tengo un usuario, un login, que es SA3. ¿Cómo sé que ese usuario sirve? Pues lo probamos. ¿Cómo lo probamos? Me conecto a la base de datos, me conecto al engine. Acuérdense, es localhost. En este caso le voy a decir que sea de SQL y el login que le puse fue SA3, ¿no? Entonces le ponemos nuestro password y le digo conectar. Si observan, ya me conecto. Me estoy conectando a la misma instancia de base de datos, como pueden ver, porque es el mismo usuario, ¿no? El mismo usuario, el mismo localhost, ¿no? Que es el de mi computadora. Entonces solamente tengo esa instalación. Pero ahora me estoy conectando con un usuario diferente, uno que acabo de crear. Se fijan, es este que se llama SA3. Y ya, aquí, ¿qué puedo hacer? Pues no sé, tendríamos que ver qué opciones tenemos. Por default, los manejadores asumen que no tenemos permisos, ¿no? O que no les damos permisos, ¿no? Prácticamente para hacer nada, ¿no? Entonces, si yo intentara aquí, por ejemplo, crear un nuevo login con este usuario, vean que estoy conectado aquí en SA3
Yo le pongo SA4, por ejemplo. Le pongo SA4. Sí. Y vean que me dice, no puedo crear el usuario login SA4 porque luego no nos gusta leer, ¿no? Pero aquí dice user, o sea, ¿qué usuario? Dice user does not have permission to perform this action. ¿Qué usuario es el que no tiene permisos? LSA3. El SA3 es con el que estoy intentando crear este usuario, ¿no? Me voy a regresar acá. Miren, estoy aquí en mi conexión SA3 y aquí le digo New Login. Y aquí le pongo SA4, que es lo que decíamos, y es lo que me dice que no tengo permisos, ¿no? Lo cual es correcto porque no le di permisos. No tengo permisos. Entonces, prácticamente, vamos a ver si nos deja crear una base de datos. Vamos a ponerle temp1, ahorita así. Y vean que tampoco me dice create database permission denied in database master, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ahora no nos preocupemos por eso. Luego vemos, pero lo importante ahora es que creamos un usuario, nos podemos conectar. Ya si quiero hacer algo, me tengo que, este usuario, si decimos el SA3 sí debe de tener permisos. Entonces nos vamos aquí déjenme darle refresh. Aquí está. Hay varios permisos. Vamos a encontrar algo que se llama server roles. Y aquí hay uno, bueno, hay varios roles. Roles es un concepto que incluye agrupar varios permisos, ¿no? Entonces, estos roles que ya existen fueron creados por default por el manejador. O sea, cuando lo instalamos, ellos ya lo crearon. Por default hay un rol que se llama sysadmin. El sysadmin es un rol de administrador, ¿no? O sea, es el DBA, es el que puede hacer todo, ¿no? Entonces, ahora con fines didácticos únicamente, le voy a dejar así. Luego vamos a entrar eso. Le di permiso de sysadmin al SA3. Vean que esto ya tenía mi conexión en SA3. Vamos a ver si ahora sí nos deja crear un login. SA4. Vamos a ver. SA4 me debería dejar o no. Y ya me dejó. Entonces sí me deja crear el login, sí me deja crearlo, porque ya le di los permisos. Los permisos, acuérdense que los toma en línea, ¿no? Son operaciones ACID, son operaciones ACID, ¿no? Son atómicas, ¿no? Entonces, creo el usuario, hago el link, creo el permiso o se lo quito y lo toma inmediatamente. Por eso es que ahora ya me dejó crearlo, ¿no? Entonces lo voy a borrar para no, por si ya tengo muchos. Entonces les dice en el punto 6, crea un usuario en 2 manejadores de base de datos y comprueba la conexión con esos usuarios. Registra un nuevo servidor en la interfaz gráfica, que fue lo que yo hice. Registré un servidor que es hacer una conexión al final de cuentas en esta interfaz gráfica con ese usuario. ¿Por qué sé que es ese usuario? Porque aquí, vean, me dice, tengo ya el SA3, ¿no? Y déjenme abrir y apago mis servicios. No, mi pobre máquina, nomás no. Vamos a ver cómo se vería en PGAdmin.
¿Dudas? No. No. pgadmin tiene un usuario de default que es el superadministrador. Estábamos, ¿no? Que se llama Postgres. Postgres es el equivalente al SA de SQL, es el equivalente al root en MySQL, es el equivalente al system de Oracle, etcétera, ¿no? Entonces, todos los manejadores tienen un usuario por default. Déjenme ver. Está, ¿no? Entonces ya me conecté, ahorita me conecté con el usuario Postgres y aquí tengo varios también. Vean que aquí decíamos, tengo un post 2, vamos a crear un post 3. Create login, lo que decíamos, crear login o aquí ya inclusive lo ponen en el mismo menú el rol. Entonces, create login, pues lo que nos pide es el nombre. Dijimos, vamos a ponerle un post 3. Y ya, en realidad es eso lo que me pide, creo que el password, ¿no? Hacia el password. Vean que aquí hay otras opciones, por ejemplo, en Postgres tiene una opción para que la cuenta expire, o sea, quiere decir que eh, el password se tiene que cambiar después de cierto tiempo y tiene un límite de conexión de -1, quiere decir que no hay límites de conexión, ¿no? La otra sería, si tiene un 1, por ejemplo, quiere decir que solamente puede abrir una conexión con ese usuario, ¿no? El -1 quiere decir que no hay límite. Estas dos opciones como tal no están en la parte de SQL, ¿no? Pero ya sería como ya las particularidades en cada manejador de base de datos. Al menos lo que me pide pues es obviamente el nombre y el password, ¿no? Entonces lo guardo, ya lo creo. Entonces aquí ya está mi post 3. ¿Cómo lo pruebo? Nuevamente vamos a crear, ¿no? Dice registrar, vean que aquí les pone server, entonces registrar un server, le vamos a poner a ABD. En SQL, ABD, pues, no, dice ABD. En SQL, aquí nos pide un nombre. Este nombre es un nombre cualquiera, es el nombre con el que vamos a identificar la conexión. En SQL no nos lo pide. O sea, no nos pide un nombre para identificar la conexión, simplemente nos pide el usuario, ¿no? Entonces aquí dice que ya le puse un nombre y la conexión es mi máquina local. El puerto, pues creo que es el mismo. Ahora dejamos la base de datos por default. Y luego dice user name. Y aquí dijimos que íbamos a poner nuestro usuario. Y acabamos de crear postes, ¿no? Y el password. Y no me deja. ¿Qué creo que esté pasando? No me deja conectar. Bueno, aquí si quiero registrarlo, una alternativa, vean que aquí dice Connect Now, se lo pueden deshabilitar y esto únicamente les permite registrar el servidor, ¿no? Ahora se lo voy a poner así. Y vean que aquí ya está mi ABD 16 post. Pero de todas formas, cuando me quiero conectar, me pide el password. Entonces, de todas formas, vean que no.
Y así me podría pasar infinitamente, ¿no? Tratando de ver. No me estoy equivocando del password. Bueno, pues le puse uno muy sencillo. No me estoy equivocando del password. Pero aquí sucede algo. Me voy a regresar a mi conexión anterior. Aquí en logins. Postres. En propiedades. Ya. Aquí, Postgres, por default, tiene también roles, que son estos roles que, bueno, no les llama así propiamente roles, pero son estos. Les llama privilegios, pero sería el equivalente. ¿Qué privilegios? Vean que aquí hay uno que dice can login, super user, create roles, etcétera. Hay varios. Entonces, mientras en SQL, si ven la diferencia, es que creamos un usuario y nos dejó conectarnos con ese usuario. No podíamos hacer nada, pero nos dejó conectarnos. En Postgres, por default, aunque crees el usuario, no te puedes conectar. Entonces tenemos que habilitar la opción para que se pueda conectar. En SQL, por default, todos los usuarios que se crean se pueden conectar. Más bien allá es al revés. Si no quisieras eso, se puede deshabilitar, ¿no? Pero ya eso es así como dirían, de cada manejador. Entonces ya lo puse, ya le dije que se pueda conectar y vamos a ver si es cierto. Si le pongo post 3 y vean, ya me pude conectar, ¿no? Yo ya me pude conectar, ve aquí esta información. Si quiero crear un usuario, vean que estoy conectado con el usuario post 3. Y si quiero crear un login, aquí ya no me deja, porque no tiene permisos para hacer nada. Vean, aquí tengo, pues solamente puedo hacer refresh. ¿Cómo sé con qué estoy conectado? Me puedo ir a la conexión de mi manejador y aquí hay una parte que dice Properties y aquí pueden ver el usuario con el que están conectados. Esa es una opción. Entonces estamos conectados con el usuario Postgres. En la otra, vean que me cambio de conexión en la ABD 16 y aquí estoy conectado con el usuario Postgres. Entonces, bueno, ahí podemos empezar a ver si a veces nos llega a marcar un error o no, puede ser porque tenemos un usuario diferente o estamos en una conexión diferente. Entonces, lo que les dice es que, déjenme ver, que creen un usuario, que fue lo que yo ya hice, en dos manejadores de base de datos y comprueban la conexión de esos usuarios, que fue lo que yo ya hice, ver que está ya conectado, ¿no? Y ya el punto 7 y 8 en realidad ya es SQL propiamente. Quizá aquí lo que me interesa es eh, todos los manejadores. Aquí están las bases de datos, ¿no? Que teníamos. Ahora voy a usar esta. Aquí tengo una opción que se llama Query Tool. Entonces estoy ya aquí en el Query Tool. Vean que este Query Tool es como la línea de comando, ¿no? Es para aquellos que dicen, no, es que yo todo lo hago por comando, pues tendrían que hacerlo aquí, ¿no? En este caso de Postgres. Entonces, lo que les pido, vean que aquí yo ya abrí una conexión a la línea de comando o al query, ¿no? Y aquí ya pueden, ahora sí como dicen, tirar queries. ¿Qué es tirar queries? Pues tal cual escribir su select, su create, etcétera. En este caso lo que nos dice es, vamos a crear, ¿no? Create table. No sé si tengo una tabla aquí. Tengo dos, pero pues vamos a ponerle create table de 1, campo 1, que sea entero, campo 2, que sea entero, ¿no? Bueno,
Yo no les pido que sean enteros, más bien que es determina la estructura, considera incluir los tipos de datos varchar, integer, float, date, ¿no? O datetime. Pero ahora nada más voy a dejar estos. Entonces voy a crear esta tabla. Me dejará crear esta tabla. Ah, por cierto, vean que aquí abrí mi conexión y aquí dice estoy bueno, más bien les voy a preguntar, ¿qué es Diplo DB2? La base, Es una base de datos, ¿no? No se confundan porque a veces lo que decíamos también es utilizamos indistinto el término base de datos como servidor de base de datos o como instancia de base de datos, ¿no? Sí, ya sé que es una enredadera, puede ser, ¿no? Pero dentro de una instancia de base de datos puedo tener bases de datos. En este caso tengo todas estas que están aquí, ¿no? Todas esas son bases de datos. Entonces, DB2 es la base de datos, ¿sí? ¿Qué es POS3? El usuario. El usuario. El usuario con el que estoy conectado, en este caso, al query tool, que en este caso es el POS3. Y ABD16 POST es el esquema. Mm, mm. No, no es el esquema. Miren que acá hay esquemas, por cierto, pero no. No, es el nombre de la instancia, ¿no? El arroba Es, ABD16 post. exacto. Es el nombre que yo le puse, y más que a la instancia, a la conexión. Así se llama mi conexión. Ok. Ok. Entonces es el de conexión nada más antes todavía no he creado la tabla, nada más para que vean cómo se ve. Por ejemplo, aquí tengo otra conexión, decíamos, voy a abrir cualquiera, esta no, esta DB test. Igual me voy a Query Tool. Por cierto, no les habilita el Query Tool si no están dentro de una base de datos, pero bueno. Aquí está, miren, DBTest3 es el nombre de la base de datos. Postgres es el usuario con el que estoy conectado. Y ABD16 es el nombre de la conexión que le puse. ¿Ok? Entonces, también para que se puedan ubicar con qué usuario y sobre todo a dónde estamos conectados, ¿no? Es una de las fallas más comunes de que se me olvida dónde estoy conectado y ya saben, ¿no? Pienso que estoy en desarrollo y ya me equivoqué. Le voy a cerrar esto. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Entonces ya me creó la tabla. Se supone que me creó mi tabla en DB2, ¿no? Dijimos. Vámonos acá. Aquí está mi tabla. Le voy a dar refresh. Y aquí está mi tabla 1, ¿no? Entonces, ahora lo único que pedimos es crear una tabla que se llama jugadores e ingresar sus datos, ¿no? Ejemplificar solamente el insert, update, delete, ¿no? O sea, tal cual. Aquí. Insert into. Creo que pueden de uno, varios. ¿No? Pues ya lo insertó, no me manda error, quiere decir que sí lo hice bien. Acuérdense que puedo tener varias sentencias, y las que marco son las que ejecuta el query, ¿no? Por cierto. Si yo lo vuelvo a poner, pues ya me dice que hay un error, ¿no? Que no me deja. O si
quiero volver a crear la tabla, pues ya me dice que ya existe, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? ¿No? No. No. Me voy a ir nada más a la parte de SQL para que vean que es algo parecido. Entonces, estábamos aquí con mi conexión SA3. Aquí el Query Tool es este que se llama New Query. Entonces lo abro. Y por default me ponen una base de datos que se llama Master. Ahorita nos cambiamos. Pero aquí también podemos ver, estoy conectado con el usuario en la parte de abajo que se llama SA3. Vean, aquí está también. Dice en localhost. Localhost es la conexión que hice o el servidor al que me estoy conectando, que es mi máquina. Master es la base de datos, ¿no?, en la que estoy conectado. Y el SA3 es el usuario con el que estoy conectado. Entonces de aquí se pueden cambiar directamente. ¿Sí? Vean que me cambié y ya me cambió la base de datos, ¿no? Y ahora me aparece localhost de DB. Y como lo que hemos dicho es que se supone que SQL, si escribimos estándar, pues debería funcionar. Funcionará aquí. Vean que me hice un copy-paste. Sí, debería. Sí debería, ¿no? Entonces vamos a ver. Ah, bueno, ya existe. Bueno, por eso no funcionó. Voy a poner así. Pues solo le cambié el nombre y sí funciona y ya me inserto mis registros, ¿no? Entonces, si tratamos de escribirlo, sí, en la mayoría de los casos, o gran parte del código, sí es un copy-paste, ¿no? O sea, tal cual, así de lo copiamos y le pegamos, ¿no? ¿Ok? ¿Les iba a enseñar otra cosa? No. Ah, sí. ¿Qué será esto, por cierto, ya que estamos por acá? ¿Qué será este 56 que nos muestra aquí? Ese es como tu notebook, ¿no? O sea, es tu notebook 56. Mm, más o menos. Por cierto, aquí voy a abrir otra conexión, ahora con mi otro usuario, un nuevo query. Vean que aquí me dice, estás igual en localhost, en la base master, con un usuario que se llama Norteamérica J. Rosas, y me pones un 53. ¿Qué será? ¿Le pondrá números a los logins, a los usuarios que tengan cuando se vayan creando? Mm, más o menos. No los veo. Es más o menos. Pero bueno, sí les pone números a los logins, pero en este caso no es al login, no es del login. Todos los manejadores de bases de datos generan, en este caso, como decíamos, sesiones, ¿no? O podemos tener sesiones o conexiones. Cada que yo abro una conexión a ese servidor de base de datos, me identifica esa sesión. Entonces es como si fuera un ID de sesión. Miren que si vuelvo a abrir otra, aquí abro otro query. Puedo abrir tantos queries como quieran, ¿eh? Entonces ya abrí otro y vean que me dice este es el 63. Y abro otro, me dice este es el 64 y así sucesivamente. En Postgres también lo hace, también hacen
el asignar un ID de sesión, solo que no nos lo muestra ahí, ¿no? Pero también lo hace. Todos hacen un ID de sesión que es para identificar qué acciones está haciendo esa conexión en la base de datos, ¿no? En este caso, pues solamente estoy abriendo sesiones. Pues no me preocupo de más, ¿no? ¿Ok? Entonces, dudas, pues básicamente es eso. Sí. ¿Dudas? No. Nada más cuando lo vamos a entregar. Exacto, ya pasemos a cosas más tristes. Cuando la entregan, pues yo creo, ya lo tiene, ¿no? La mayoría. Déjenme, Ya casi. la vamos a poner para el día de mañana, ¿no? Poco más. No, porque si no se les va a acumular. Para dentro de 8 días, profe. No, ¿cómo cree? No, sí, eso sí de plano, no, porque Para vamos a hacer otras. No, si no, no. No, para mañana en la noche, eso sí puede ser. el lunes es buen día. No, porque les digo que vamos a hacer otra el sábado, entonces, pues no, se les va a acumular. El domingo está bien. Sí, el domingo. No, Sí, sí, profe, el domingo. pero de todas formas van a hacer otra el sábado, se les van a acumular. La del sábado la dejamos para el Eh, miércoles. ¿Mañana a qué horas? Entonces. Mañana en la noche, déjenme, la estoy. Sí, profe. Yo por mí se las puedo poner, como dicen, hasta dentro de 8 días, pero les voy a dejar más, ¿no? Entonces, lo único que va a suceder es que se les van a acumular. Y si son como yo, los alumnos típicos, conste que dije que como yo, pues todo lo dejamos para el último, ¿no? Entonces, no importa si es mañana o es dentro de un mes. El sábado en la noche. Bueno, se los voy a dejar el sábado en la noche por si tienen alguna duda, pero ya lo pueden subir desde este momento. O sea, en realidad. ¿Ok? Algo me pasó. Sí, en este caso, pero sí, solo como excepción, pero dentro de este periodo. Pero sí es la solicitud, ¿no? Entonces, bueno, sí, si ya la tienen, ya la pueden subir. O al rato la pueden subir, etcétera. Quedó para el sábado a las 10 de la noche, ¿no? A más tardar. Para ustedes, 9:55, ¿no? Tomen en cuenta que falla la tecnología. Entonces, híjole, en verdad, no los reviso por correo, bueno, salvo estas excepciones, pero lo hago hasta el último, ¿no? Entonces, no los reviso por correo para que no les llegue a pasar es que ya lo iba a subir, pero la plataforma lo cerró, si la plataforma lo cierra porque pues, es automático. Pues súbalo 10 minutos antes para que no tengan ningún problema. Dijo que del sábado, ¿verdad? Sábado a las 10 de la noche. Pues dijeron que del sábado. Vale, gracias. Entonces, ok.
Les digo que tomo esto que llamamos de alguna manera repaso, ¿no? Pero ya empezamos a ver algunas cosas, ¿no? También. Entonces, ahí ven mi pantalla. Sí, Ok. Entonces, nos habíamos quedado aquí de que era un procedimiento, función, triggers, vistas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son? ¿De qué se acuerdan? El procedimiento es un conjunto de sentencias SQL que recibe parámetros, que puede recibir parámetros de entrada y también obtiene datos de salida, parámetros de salida. Ok, sí. Un Las- conjunto de sentencias SQL, ¿no? Ujú, Exacto. sí. Ok, ya tenemos uno. El trigger se caracteriza por esta automatización, o sea, se puede definir una hora y se dispara automático, ¿no? Mm, sí, automático, pero no es lo de la hora, no es por hora. Bueno, un Se momento. se ejecutan cuando se produce un evento, ¿no? ¿Un evento? ¿Qué eventos? Sí, eso sí. Puede ser un insert, un update. Ah, ok. Entonces el trigger se ejecuta automáticamente, sí, cuando se ejecuta un evento que sea o una sentencia que sea insert, update, delete. Solamente son esos tres, no tenemos más tampoco. Entonces sí, ok. Pero ¿qué es Una el? vista. ah, Ujú, sí, sí, una vista. Una vista es como una proyección de una tabla o varias estáticas. Ah, sí, 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 sí. Es una proyección de una o más tablas, ¿no? Sí. O sea, dicho en otras palabras, es un select, ¿no? Es un select de una o más tablas. Ujú, ok. Y la función es una función. Pues son instrucciones, ¿no? Que devuelven algún valor en específico, dependiendo de lo que se le mande. Ujú, Pues de ejemplo están las de suma, promedio. ok. Una función, pues esencialmente es un store procedure también, que son, como dijeron, sentencias, sentencias de SQL, ¿no? La diferencia es que las funciones siempre nos regresan un valor, ¿no? Y el procedimiento o el store procedure no siempre nos regresa algo, ¿no? O sea, puede o no regresarnos algo. Y la función siempre espera que regresen algo. Sería como que la diferencia principal entre ellos. También a una función le podemos mandar parámetros, ¿no? Para que sea revisado. Ok, sí. Entonces, sí es lo que comentaron. Quizá nada más lo único que agregaría para estas definiciones es que todas estas son código SQL. Todo es código SQL. Código SQL precompilado. Código precompilado.
Esa sería la parte importante quizá para nosotros. Hay varios temas, varias razones por las cuales usamos procedimientos, triggers, funciones, etcétera, ¿no? Que van desde funcionalidad, consistencia de datos, hasta seguridad, ¿no? Inclusive, ¿no? Nos conviene utilizar, por ejemplo, como prevención de SQL injection, pues nos conviene utilizar mejor estos procedures, ¿no? Este es un mecanismo, de hecho, para mitigar eso, ¿no? Para evitar que nos hagan ahí inyección de SQL. Pero lo importante para nosotros es que es código precompilado. Y ojo, que al decir líneas de SQL o sentencias de SQL, estamos hablando de que puede ser una o 1000 líneas, ¿no? De código. Entonces, no está limitado a son 10 líneas, son 50, es una, etcétera. No, más bien es código SQL, sentencias de SQL que están precompiladas. ¿Qué quiere decir que estén precompiladas? Que ya tuvieron ok por el manejador. Ya no Ajá, están bien y entonces ya no necesita perder tiempo ok, con sí, la compilación. sí. Pero ¿en qué pierde ese tiempo? Sí, sí, sí. ¿De qué tuvo el ok? Ujú, De que no tengo errores. ok. Que no tengo errores de sintaxis. Ok. Sintaxis, errores de sintaxis. Cuando nosotros escribimos, ahorita que yo escribí mi create table, bueno, no me equivoqué, por cierto, en la sintaxis, ¿no? Pero si me hubiera equivocado, cuando yo lo ejecuto, me va a mandar un error que dice error de sintaxis. Eso quiere decir que en el momento en el que yo lo ejecuto, el manejador internamente va y revisa que ese código esté bien escrito, de acuerdo a SQL o al lenguaje que estemos usando, porque eso es en general, ¿no? Entonces, de acuerdo al lenguaje que estemos utilizando, que en este caso es SQL, el manejador, cuando yo lo escribo ahí en el query tool, revisa sintácticamente que esté bien escrito. Cuando digo que ya está precompilado, quiere decir que ya pasó por ahí. Quiere decir que el código que está dentro de estos procedimientos, funciones, triggers y vistas, ese código ya está validado por el manejador. Quiere decir que es correcto sintácticamente. No estamos diciendo lógicamente, sintácticamente. Es correcto. ¿Qué ganamos con eso? Como bien dijo Héctor, ¿verdad? Como bien dijo, es tiempo. Bueno, va a haber más cosas, luego vamos a comentar de eso, pero hay más cosas que ganamos con eso. Pero principalmente, pues es tiempo en que lo revise. Esa es una, o sea, de que el manejador revise si está bien escrito o no. Si ya lo revisó antes, pues ya no lo tengo que volver a revisar. Esa es una. Y la otra y más importante es que si tengo un error de sintaxis, al usuario no le aparece el error, porque esos errores son terribles que le aparezcan a los usuarios, ¿no? Usuarios finales. Cuando les aparece un error de sintaxis a los usuarios finales, pues es así como dirían algunos, pues esto es de capa 8, ¿no? O sea, ese es de lo básico, básico que deberíamos de probar, ¿no? Entonces, a lo mejor su consulta no regresa datos, a lo mejor no trae los datos o no hace lo que ustedes quisieran que hiciera. Está bien, eso puede ser. Pero no les va a mandar un error de sintaxis. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, sí, las funciones y los procedimientos, digamos que son muy parecidos,
se utilizan, es más, yo diría que en la mayoría de los casos indistintamente, la mayoría prefiere usar procedimientos porque el procedimiento no forzosamente tiene que regresar un valor, ¿no? Pero la función pues regresa un return cero, ¿no? Típicamente, o solamente un return para regresar, para decirle que ya terminó la función. Pero de ahí en fuera pues, sería lo mismo. Dentro de este código podemos tener selects, insert, updates, deletes. Es más, puedo tener otros procedures, otras funciones dentro de esos códigos, ¿no? Entonces también puede ser. El trigger tiene una particularidad que, como dijimos, también es código. Lo que queremos es que ese código se ejecute cuando yo hago una sentencia, por ejemplo, un insert. Entonces yo hago un insert y automáticamente quiero que la base de datos haga otra cosa en la misma tabla o en otra tabla. Quiero que haga otra cosa. La ventaja del trigger es que, o también puede ser desventaja, ¿eh? La ventaja del trigger es que se hace en automático y es parte de la transacción o de la operación atómica. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo nada más hago un update de una tabla de empleados, pero en realidad estoy mandando ejecutar varias sentencias, un insert, un update, un select, un delete, etc. Entonces yo solamente ejecuté un update y automáticamente la base de datos hace otras cosas. Esas otras cosas están colgadas de un trigger, ¿no? A veces también no nos damos cuenta. Generalmente ahí lo que ponen son, en los triggers son validaciones, ¿no? O sea, el de quiero consultar mi estado de cuenta, pero solamente tengo derecho a 5 consultas al mes. Entonces, pues si ya tienen 5 consultas, pues ya no les va a regresar el valor, ¿no? Porque les va a mandar un error de que ya no pueden seguir consultando, por ejemplo. Entonces, la ventaja que tiene es que todo eso lo hacen automático. La desventaja es que a veces no nos damos cuenta o no sabemos si hay triggers que tengan las tablas y puede ser también una de las razones por las que se tarda. Es decir, yo veo que es un simple update de un registro, pero se tarda mucho y la tabla no es muy grande. Entonces, bueno, tenemos que analizarlo, pero puede ser que tenga un trigger que hace muchas cosas. O sea, imagínense, un trigger que va y actualiza la tabla histórica, ¿no? Desde 2010 para acá. Entonces, pues sí, es un solo update, pero tiene un trigger que hace mucha información o procesa mucha información. Entonces se puede tardar también, ¿no? También el trigger, recordemos que solamente aplica para tablas. O sea, solamente tenemos triggers para insert, update, delete sobre tablas. O sea, solo son 3 tipos. Y en algunos casos, en algunos manejadores, les ponen o viene la opción para que pongan un trigger que le llaman before o after. Pues ya como se imaginarán, el trigger before quiere decir ejecuto el código que está en el trigger antes de hacer el update por el que me llamaron. Y after sería ejecuto el update y luego ejecuto lo que está en el trigger, ¿no? Esa sería la diferencia. Yo la verdad es que siempre les digo, no tiene mucho sentido, no sé por qué lo separaron. Bueno, para algunos escenarios puede ser, pero pues en general no tiene mucho sentido porque al final el trigger es parte de ese update que estamos ejecutando. Entonces, como es una operación atómica,
pues se ejecutaría todo o no se ejecuta, ¿no? Que fue lo que dijimos. ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Entonces, no importa si es antes o después, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Se ejecuta todo o no se ejecuta? ¿Ok? La vista también es código precompilado, pero la vista solamente son selects. La vista es solamente un select. La idea de una vista es que sea un subconjunto que traiga un subconjunto de datos. Las vistas, al ser select, solamente trae algunos datos de tablas, ¿no? Típicamente, inclusive la misma tabla o el join con otras tablas. La vista se utiliza mucho también como medida de seguridad, porque puede ser que un usuario tenga permisos para ver una tabla, pero no quiero que vea todos los registros. Entonces, vía una vista puedo limitar ese acceso. Sería una opción, no es la única forma, ¿no? Pero podría ser, es una de las formas, yo creo, más utilizadas a través de las vistas. Otra aclaración también con las vistas es que al ser una subrelación, una consulta de datos, no estamos copiando los datos. Es decir, no es una tabla física. Los datos no los estoy copiando. Los datos siguen estando en la tabla original. Yo solamente los estoy filtrando de acuerdo al select que estoy poniendo en la vista. Entonces, no existe, no hay una tabla adicional. No es una tabla, porque luego dicen una vista es una tabla. No, no es una tabla. Es una subconsulta, ¿no? O una subrelación, ¿no? De varios registros. Entonces, no es una tabla. Algunos manejadores tienen algo que le llaman vistas materializadas. En este caso, esas vistas materializadas, depende ahí del manejador, pero sí hacen una copia de los datos o una referencia interna como los índices a los datos, los que forman parte de esa consulta. Entonces, por definición, no debería de ser una copia de los datos, o sea, no estoy duplicando. Eso nos lleva a que puedo tener también cualquier cantidad de vistas sin que afecte el almacenamiento, porque no estoy duplicando los datos, ¿no? Entonces puedo tener muchas vistas para decir lo mismo, ¿no? O para traer o filtrar los datos de diferente manera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Sí vieron triggers, procedimientos, Sí, vistas? Sí, ok. Qué bueno. En algunos casos, por cierto, no les había dicho, no sé si les había dicho más bien. Las prácticas al final de cuentas son, yo siempre les digo, son sencillas, bueno, como ya vieron, en realidad no hay mucho. Pero lo que sí son es que son acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que en la siguiente práctica reutilicemos algo que ya hicieron en la práctica anterior. O sea, reutilicemos, me refiero a algún código, ¿no? Por ejemplo, que ustedes ya hicieron, entonces pues no lo vuelven a hacer, ¿no? Ya nada más lo reutilizan. Claro está, si no hicieron la práctica anterior, pues en la siguiente práctica pues lo van a tener que hacer, ¿no? Ese es el punto. Entonces, de preferencia, sí, guárdense por ahí sus códigos, ¿no? De lo que están haciendo, porque les puede servir más adelante. Sí. Nuestro siguiente punto, súper importante, transacciones y bloqueos. ¿Qué es una transacción?
¿Qué es una transacción? Cuando se ejecuta algún proceso. Ok. Sí, pero algo más. Bueno, es más, antes de irnos a una transacción de base de datos, piensen en una transacción, pues de algo que ustedes hacen, ¿no? Típicamente. Por ejemplo, pues digo, ahora la mayoría ya compramos, ¿no? En línea. No. ¿Qué hacen cuando compran en Mercado Libre, ¿no? O en Amazon? O sea, escogemos lo que queremos y después vamos a orden de pago. Ok. Ujú. Y ya con nuestra tarjeta ya ingresada, nada más efectuamos la compra. La Y compra, ya, ¿no? ajá. Y ya nada más que el banco nos diga, ya se hizo la transacción de tu cuenta a lo de a Amazon y ya con eso ya está hecho. Ujú. Exacto. Entonces, si yo voy a comprar en línea, pues como bien comentaron, busco el producto, los agrego a mi carrito, ¿no? Busco el producto, digo, pues quiero comprar esto, esto y esto, 3 cosas, los agrego a mi carrito, inclusive vean que lo agregan al carrito y después podemos regresar, ¿no? Y decir, no, esto ya no lo quiero. O, me faltó comprar algo de una vez y lo agregan. Y después, ya que están seguros de lo que van a comprar, pasan a algo que les llaman pagar, ¿no? O, o solicitar o algo así. Pagar lo que está en su carrito. Ustedes ingresan su tarjeta, o bueno, si ya está su usuario. Además, acuérdense que algunos es todavía de regístrate con nosotros, etcétera, ¿no? Pero supongamos que ya está su tarjeta o ingresan su tarjeta y hacen el pago y esperan a que el banco o que la página les responda y les diga, ya se realizó el pago y en ese momento pues ya digamos que terminaron. Eso es lo que nosotros conocemos como una transacción, aunque aquí quizá diríamos una transacción de usuario, que sería, se observan, fueron una serie de acciones para, en este caso, hacer una compra. Yo tuve una serie de acciones para realizar esa compra o para tener la información de, el pedido o para realizar el pedido, ¿no? De mis productos. Vean que una vez que yo ya pasé mi tarjeta y que ya le dije, sí, cóbrame, no les dicen, oye, nada más, imagínense que son 1,000 pesos y en mi tarjeta tengo 200 pesos. Entonces no les dice, oye, pues te cobré 200 pesos y lo demás, pues luego me lo pasas, ¿no? O ahí cuando puedas. No, ¿qué pasa si no tengo los 200 pesos? Se rechaza. Se rechaza, ¿no? Y vean que se rechaza todo el pedido. O sea, no se rechaza así de, bueno, pues te alcanza para comprar un producto y eso es lo que te cobré, ¿no? Y ya te ajusté tu carrito, ¿no? No, o sea, simplemente dicen, pues no tienes dinero, no te puedo cobrar y rechazado, ¿no? Cancelado. Bueno, eso
es una transacción que nosotros le llamamos de usuario. Nosotros en la base de datos también hablamos de transacciones, aunque aquí diríamos transacciones de base de datos. Cuando hablamos de transacciones de base de datos, el punto sería que es un conjunto de operaciones también. Pero estas operaciones necesito que sean atómicas. Atómicas. O sea, yo las voy a agrupar como si fueran una sola. Como si fueran una sola, para que se hagan todas las operaciones que estén dentro de esa transacción, operaciones de SQL, es lo que estoy diciendo ya. Todas las operaciones de SQL, no importa si son 1, 2, 5, 10 o 100, todas las operaciones de SQL, o sea, todas las sentencias de SQL que están dentro de una transacción son atómicas. ¿Qué quiere decir que sean atómicas? Que se van a ejecutar o no se van a ejecutar. Es decir, que si ya no pude hacer un update porque se llenó el espacio, porque falló la base, porque no tiene saldo, porque el tipo de dato no coincide, etcétera, etcétera, ya no puedo realizar esas operaciones. Porque todas se tienen que ejecutar. Operaciones atómicas. Es común que una transacción de usuario, o sea, vean la compra en Mercado Libre, ¿no? Para nosotros, base de datos, se transforme en varias transacciones de base de datos. Podríamos tenerlo como una sola transacción también. Pero eso lo único que va a hacer es que me va a saturar los recursos, principalmente la memoria de mi base de datos. Entonces no nos conviene tener transacciones muy grandes. Es una de las fallas principales que vemos luego cuando se caen las bases de datos, que tenemos muchas transacciones y las transacciones son muy grandes. Entonces, sí puedo tener muchas, porque acuérdense que la base de datos puede tener isolation, ¿no? Propiedad. Puedo tener varias sesiones concurrentes, e inclusive haciendo lo mismo. O sea, yo les pongo el caso extremo, ¿no? Les decía del Ticketmaster, ¿no? O sea, vean que Ticketmaster somos muchos los que nos conectamos a las 11 de la mañana a comprar el mismo boleto. Es la misma operación, los mismos usuarios al mismo tiempo. Y yo lo que no quiero es que se confunda, ¿no? O sea, yo compré 2 boletos, sino que me cobre 4, que ya me esté ahí mezclando entre las ventas o los boletos de otro usuario, ¿no? Entonces, para mí, Ticketmaster, comprar un boleto para un concierto. Yo no termino la operación, usuario, yo no termino la operación hasta que no seleccioné el concierto, los lugares, mi forma de pago, el usuario con el que estoy registrado, mi correo, mi tarjeta, hasta que me hacen el cargo y es más, hasta que no me llegan mis boletos, ¿no? O sea, vean cuántos pasos tienen que pasar. Y eso, ¿cuánto les tarda hacer una compra en Ticketmaster así? Y eso supongamos que son ya súper duchos. 10 minutos. 10 minutos, ¿no? Exactamente. Bueno, póngale algunos que digamos no son dicen, tan expertos en esto de la tecnología, pues a lo mejor hasta se tardan más, ¿no? 15 minutos. De hecho, ahora Ticketmaster, ¿qué es lo que hizo?
les pone ahí un reloj, ¿no? Les dice, pues aquí tienes que seleccionar lugares en 2 minutos. ¿Qué pasa si no selecciono lugares en los 2 minutos? Se cancela la compra. Se cancela y les dice, vuelve a empezar. Por eso nos conviene así como que apurarnos, ¿no? Y los que no son muy duchos, pues casi casi van así terminando usando todo, ¿no? Así de, me tardé 20 minutos en comprar. Me tardé 30, algunos pasos, inclusive creo que sí les da como 5 minutos, o cosas así. El chiste es que si los acumulo, o sea, a lo mejor me puedo tardar 10 minutos, 20 minutos, media hora en hacer una transacción de usuario, que es comprar un boleto. Imagínense que esa media hora, yo tenga los recursos ocupados en la base de datos. No termino. Si la base de datos es solo para mí, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya dijimos que son miles de usuarios que quieren entrar a la base de datos. Entonces, seguramente no es solo para mí. Entonces, lo que voy a hacer es que si en la base de datos durara 10 minutos, o sea, lo que dura la transacción de usuario, no habría memoria que aguantara todo ese tiempo. Y más si tengo muchos usuarios conectados al mismo tiempo o haciendo esas peticiones. Entonces nosotros lo que hacemos es una transacción de usuario, que es una compra de un boleto. Yo la puedo separar en varias transacciones más pequeñas, pero en todas asegurarme que se ejecuten como una cadenita, ¿no? Como un tipo flujo. Asegurarme que se ejecuten o no se ejecutan. La tengo que hacer más pequeñas, las transacciones, porque hay algo que no les he contado. Bueno, ya les dije, ¿dónde se procesan las transacciones? La memoria. Todas las transacciones es memoria. Todas. O sea, les voy a poner este caso. Si dentro de la transacción a usted se les ocurre poner un select asterisco from tabla histórica que tiene 20 millones de registros, va a poner los 20 millones de registros en la memoria. ¿Cuánto tiempo lo va a poner en la memoria? Hasta que se termine la transacción. Y entonces, si llegan muchos usuarios al mismo tiempo a hacer lo mismo, se acaba la memoria. Se acaba la memoria. Y en nuestro peor escenario, dirían, se cae la base de datos. Pues sí, se saturó. Ya no hay memoria. Ya dijimos que lo que más ocupamos en la base de datos es la memoria. Entonces, las transacciones nos ayudan muchísimo. El problema principal es, como en todo, el abuso. Hay desarrolladores que casi la primer sentencia que ponen es, por cierto, ¿con qué identificamos una transacción? En código SQL. Con el begin transaction. Con un begin transaction o un start transaction, que por cierto no es estándar. Entonces, depende de cada manejador, pero generalmente o es begin transaction o start transaction. Pero vean que le decimos, aquí inicia la transacción. A partir de aquí, hacia adelante, son las sentencias que son atómicas. Lo que nos conviene es que sean pocas sentencias. Y así debería de ser lo más crítico. No debería de ser
no debería de ser cualquier, ¿no? ¿Cómo terminamos una transacción? ¿Cómo sé que ya terminó? Porque aquí no es programación C, Java, etcétera, que me diga, ya terminó la transacción. Si mal no recuerdo, era con el commit. Ok. Sí, aquí no tenemos, no es un begin end, ¿no? Porque luego ahí se equivoca. No es un begin end, ¿no? De que me diga inicio y fin. El tema para nosotros es que las transacciones tienen, dirían algunos, dos finales felices. Aquí no tenemos un final feliz. Las transacciones tienen dos finales felices. ¿Qué quiere decir? Que pueden terminar con un commit. Déjenme poner aquí. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Las transacciones pueden terminar con un commit, transaction, que sería nuestro ideal. Vean, inicio transacción, hago insert, delete, select y hago el commit. ¿Qué quiere decir el commit? El commit es lo que le dice el insert que hiciste, el delete y el select. Ahora sí, escríbelos en el disco duro. Propiedad, durabilidad, persistencia de datos. O sea, hasta que se hace el commit, lo libero la memoria y lo escribo en el disco duro. Ya habíamos dicho que durabilidad, propiedad, durabilidad, escribirlo en el disco duro, una vez que está escrito en el disco duro o que tenemos datos persistentes, una vez que está escrito en el disco duro, ya no hay vuelta de hoja, ya no les pasa nada a mis datos. Claro, a menos de que borre el archivo físico, ¿no? En el sistema operativo, ¿no? Pero en otro caso, ya no les va a pasar nada. En cambio, si a mitad, ¿qué pasaría si a mitad de este delete se va la luz? Pues nada, ¿no? Nada. Vean, ¿por qué yo lo puse el insert, delete y select acá dentro de una transacción? Porque quiero que esas tres sentencias se ejecuten como si fueran una sola. O no se ejecuten. Entonces, ¿qué pasa si falla el delete? Aplicamos el siguiente final feliz que decíamos, que se llama rollback. ¿Qué es un rollback? Deshacer lo que ya había hecho, ¿no? Deshacer lo que ya había hecho. ¿A dónde? Al inicio, antes del begin, antes de iniciar la transacción. Entonces, el rollback es regresarme al estado inmediato anterior consistente de los datos. Vean que todo esto lo tengo en memoria. Entonces, si falla, yo me tengo que regresar al inicio. ¿Cómo me regreso al inicio? Con la operación inversa. Bueno, eso es lo que hace el manejador, ¿no? La operación inversa de un insert. Delete. Delete. Operación inversa de un delete. Insert. Insert.
Operación inversa de un update. Otro update. Otro update, exacto. Operación inversa de un select. Nada. Nada, exactamente, porque el select no me modifica datos. Exactamente. De aquí Pregunta. que una conclusión ya que deberíamos de tener es que dentro de las transacciones no deberíamos de tener selects. Sí hacemos algunos selects para ir por un dato, ¿no? En particular, porque tengo que hacer una validación. Pero no voy a ir a hacer, no voy a poner un select asterisco from tabla histórica. No tiene ningún sentido. Porque si falla, a mitad del select, pues ¿qué sucede? Pues vuelves a hacer el select. F5, ¿no? Y ya.